Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido un maravilloso tiempo con nuestro amado Señor Jesús y que hayan podido dormir bien. Bueno, esta mañana, antes de comenzar, aunque ya la hermana Elvira oró, pero yo siempre oro porque a mí me gusta que Dios sea el que guíe este maravilloso tiempo y esta maravillosa palabra, la cual vamos a compartir en esta mañana. Amén. Padre Celestial, gracias por este maravilloso día, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque desde temprano, desde bien temprano, tú nos has inquietado, Señor, para que estuviéramos despiertas, para que estuviéramos orando, clamándote a ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido pensamientos que no han sido agradables a ti. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dudado, si hemos dejado de orar, de buscarte, Señor. Hoy nos ponemos a cuenta contigo, Señor, en esta mañana, Señor. Amén, que seas tú, Señor, guiándome, Señor, para que esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Señor, se pueda ser compartida, Señor, a través de mis hermanas, Señor. Y que ella pueda ver que tú todavía sigues aquí, sigues pendiente de cada uno de nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Nada, mis hermanos, buenos días. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. De verdad que es una bendición. Y el tema que voy a compartir esta mañana se llama Seguimos en el desierto. ¿Por qué seguimos en el desierto? Cuando el Señor me dio el tema, que yo no tenía un tema, pero el Señor siempre me da un tema descrito, un nombre a cada palabra que yo voy a compartir. Y uno del recuerdo, porque vamos a recordar por la palabra de Dios, voy a estar parafraseando, porque porque la palabra es bien larga. Pero yo se la puedo dejar de tarea para que usted la lea. Así que voy a estar parafraseando la palabra de Dios, recordándonos en el tiempo cuando el pueblo de Israel fue libertado. Sí, aquellos que hayan leído la palabra saben que el pueblo de Israel estuvo en una esclavitud severa, en una esclavitud donde hubo mucho, mucho maltrato. Y el Señor, como dice su palabra, que cuando nosotros clamamos al Señor, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré todas aquellas cosas ocultas, ¿verdad? Entonces, cuando tú le clamas al Señor fervientemente, desde un corazón sincero, el Señor viene a nuestro rescate. Y eso es lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel clamó desde lo más profundo de su corazón a Dios y Dios escuchó su clamor. Y entonces el pueblo de Israel fue libre, fue libre y entró a ese maravilloso desierto. Dios tuvo que hacerlo pasar por el maravilloso desierto porque el pueblo de Israel estaba intoxicado. Estaba intoxicado de muchas de las cosas que vivía, de mucho dolor a través del maltrato. También eran glotones, también venían con muchos ídolos. Y entonces el Señor tenía que desintoxicarlo, por eso lo hizo pasar por el desierto. Pero el desierto de ellos se extendió tanto que muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida.
Ellos pasaron 40 años en el desierto, cuando su tierra prometida estaba ahí al lado. Pero se pusieron a dar vuelta en círculo, en el mismo lugar. Y tú dirías, oh, ¿por qué la hermana Marlene habla desde el principio? Porque es la misma cosa, es lo mismo que nos sucedió a nosotros. Antes de nosotros ser cristianos, nosotros vivíamos una vida en desorden, una vida llena de mucho dolor, de mucho sufrimiento, por muchas cosas causadas en nuestro corazón, muchas cosas que el Señor tenía que desintoxicarnos. Sabemos que desintoxicar es como cuando tú quieres bajar de peso y empiezas a consumir alimentos saludables. Y entonces, pues nosotros, cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador y empezamos a buscarlo de todo corazón, el Señor empieza a traernos revelación, empieza a hablarnos, empieza a mostrarnos muchas de las cosas que nosotros todavía cargábamos. Y entonces, el mismo Señor me recordaba, estamos todavía igual como el pueblo de Israel. Y tú dirías, ay, pero yo busco al Señor. Yo oro, yo ayuno, yo paso mucho tiempo en el Señor, buscando al Señor. Pero todavía sigues intoxicada. Todavía no te has terminado de desintoxicar, todavía hay cosas en ti por el cual el Señor necesita que tú se le entregues a Él. Y eso mismo vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel duró sus 40 años en el desierto. Entonces, si nos ponemos, tú cierras tus ojitos allí, donde tú estás en este momento, y nos ponemos a imaginar, como si fuéramos nosotras, que estuviéramos en aquel desierto donde se encontraba el pueblo de Israel. Y tú estás pasando todas esas dificultades, porque son prácticamente las mismas dificultades que tú viviste. Pero entonces, allí mismo, el Señor se trae a memoria todas esas cosas por las cuales tú pasaste, por la cual las cosas que tú viviste, el Señor te muestra el dolor que guardaste tanto en tu corazón, que cuando llegaste a la adultez, todavía cargabas el mismo dolor. Y entonces ese dolor se quedó allí guardado por mucho tiempo. Entonces, venimos al cristianismo, el Señor empieza a desintoxicarnos, pero todavía en tu corazón sigues guardando ese dolor que todavía no sé por qué seguimos, a veces por el temor, a veces por no querer confiar al Señor, lo que ya el Señor sabe. Entonces te pregunta, pero ¿por qué yo sigo aquí, en el mismo lugar? Ponte, como te dije, estás con los ojitos cerrados, te pones a ver la misma vuelta que estás dando, como el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Entonces, sigues en el desierto dando vueltas.
Yo estaba escuchando un testimonio de una hermana en Cristo que estaba hablando, que decía, pero es que yo tengo un dolor en la espalda. Y fue a varios especialistas y le decían que ella no tenía nada. Entonces, cuando fue donde un hermano en Cristo especialista, un quiropráctico, ella fue y le dijo, y el quiropráctico le dijo, lo que pasa es que tú no tienes nada, tú lo que tienes es mucho dolor. Y todo ese dolor se te transportó a la parte de la espalda baja. Entonces tú tienes, en este momento, vamos a sacar este tiempo para que tú puedas entregarle e identificar por qué tú tienes tanto dolor ahí. ¿Por qué tú todavía sigues guardando tanto dolor? Y ella empezó a contar, mira de dónde viene, que cuando ella era pequeña, niña, en su casa, su casa, al ella ser mexicana, su casa se convirtió en una casa donde muchas personas que venían de México, muchas personas se quedaban allí. Su casa se convirtió en una casa de posada de recibir esas personas familiares que venían de México. Su mamá, pues le abrió la puerta a esos familiares y se quedaban allí. Pero su mamá entendía que eran personas, porque pues en aquel tiempo tú no te ibas a imaginar que un familiar, un ser querido, pues venía también, estaba también dañado. Y uno de ellos pues abusó de ella. Y esas cosas ella las guardó porque ella no se lo dijo, se lo contó a su mamá. Y todas esas cosas que ya le sucedieron, ella las guardó y se le guardaron ahí en este lugar. Y esa era una de las razones por las que ella estaba sufriendo dolor. Y en ese momento, entre los que estaban allí presentes, se pusieron a interceder, se pusieron a orar y ella puso entregarle a Dios ese dolor que todavía ella sentía. Y entonces, volviendo al tema, ella, a pesar de que era una persona que había pasado por un sinnúmero de procesos, de un sinnúmero de que todavía se mantenía en el desierto por diferentes cosas que ella no le había entregado al Señor. Y tú que estás aquí presente, que te haces la pregunta, que por qué tú no has visto en ti manifestada esa gloria de que muchas personas hablan de lo que Dios ha hecho en sus vidas y que tú también la quieres vivir. Pero como el Señor nos recuerda, el Señor nos habla y el Señor nos dice, Él nos dice claramente que nosotros somos los que decidimos si queremos salir o queremos permanecer en el desierto. De ti depende, tú lo has escuchado en otras ocasiones, pero es la realidad, porque todo está en nosotros. Nadie va a venir a sacarte del desierto. Ustedes saben
el pueblo de Israel, muchos no pudieron llegar a la tierra prometida. Muchos se quedaron en el desierto. Y se quedaron en el desierto porque ellos no tomaron la decisión de salir del desierto. Y hoy yo te recuerdo y te incito a que puedas evaluar cuál es la razón de lo que te ha impedido a ti. ¿O qué es lo que te está guardando? ¿O qué es? Porque la cosa es que hoy puedes estar tú pasando por muchas necesidades, por muchas situaciones. Pero ten algo siempre presente, que es muy importante: pasar por el desierto. Y no es nada malo que tú tengas que pasar, porque tú puedes salir y puedes volver. Que si todavía hay algo en ti que Dios necesita perfeccionar, es allí donde el Señor nos logra convertir. Lo que el Señor quiere para nosotros. Es lo que el Señor que se cumpla, perdón, en nosotros. Es el gran maravilloso propósito por el cual el Señor nos ha elegido. Y cuando el Señor me vino a recordar, porque es que el Espíritu Santo es persistente. Cuando Dios te da una palabra para compartir, para hablar, esa palabra primero nos habla, por ejemplo, me habla a mí. Y después, cuando se comparte, después te habla a ti. Y el versículo que me daba para compartir era que sigamos instruyéndonos. Este versículo lo usamos mucho para nuestros hijos, pero este versículo se aplica para todos. Porque dice que te instruye al niño en la palabra de Dios, para que cuando llegue grande no se aparte de él. Eso también aplica a nosotros, porque nos habla de que también nosotros venimos al desierto, somos instruidas por la palabra de Dios. Y cuando nosotros podamos seguir creciendo en el Señor, no nos apartemos de Él. De eso se trata este versículo. Porque a veces no captamos ni tampoco entendemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y ayer cuando yo leí en Proverbios 28, que no sé si muchos saben, pero todos los meses, cuando empieza un año, cuando empieza un mes, que digo un año, todavía falta para. Cuando empieza un mes, yo leo Proverbios. Y en el Proverbio de ayer, hablaba de las consecuencias que vivimos cuando nosotros no obedecemos a Dios. Y es la importancia de que nosotros tenemos que dejar de estar con ese, como que él dice, ay, ese manipuleo.
que a veces nosotros queremos manipular a Dios y queremos hacerla, y queremos, ay, Dios mío, con nuestra vocecita que la cambiamos. Para que nosotros tengamos que entender que lo que estamos haciendo está mal. Y como dije hace un rato, de ti depende si tú quieres salir del desierto o te quieres mantener allí o quieres seguir creciendo, como dije ahora, compartir la palabra. Se encuentra en Proverbios 22 y dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Ese es Proverbios 22. Y como te dije, el Señor quiere que nosotros sigamos instruyéndonos para que nosotros sigamos caminando, no nos apartáramos del Señor. Porque es lo que quiere que nosotros, esa semilla que ya se depositó, se sembró en nosotras, esa semilla, germine y que nosotros podamos permanecer en el Señor, podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida a otros que también la necesitan, porque hay muchas personas que están necesitadas del Señor. Amén. Y como le decía leyendo la palabra en Proverbios 28, que fue el proverbio que leí y lo subrayé ayer, la importancia de que nosotros sigamos permaneciendo en el Señor, sigamos creciendo en el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Perdón, el del proverbio es Proverbio 29, que creo que me adelanté, pero dice la palabra en Proverbio 29:15, la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y dice en el 17, corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y en el 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mira cómo habla. Aquí tú pensarías que Dios está hablando solamente de la corrección de nuestros hijos, pero aquí muy claramente la palabra nos habla de la corrección que nosotros tuvimos que pasar cuando venimos al maravilloso desierto. El Señor utilizó con Moisés, que encaminaba al pueblo, él andaba con una vara. Y esa vara le representaba en ese momento como el poder de Dios estaba en esa vara. Pero para nosotros, la vara de la corrección es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye y a la vez nos da sabiduría. Y habla y dice muy claramente, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si tú te pones a ver, si nosotros seguimos con ese consentimiento y ese manipuladero, estaremos avergonzando a nuestro Padre, que es nuestro amado Dios, que es nuestro Padre. Y claramente, Él nos sigue hablando
en el 17, que para que nosotros podamos encontrar el descanso que nosotros queremos el Señor, nosotros tenemos que corregir. Este es un buen proverbio para acordarnos, para hablarle a nuestros hijos de la importancia de corregirlo a tiempo. Pero también se aplica a nosotros. Porque en el momento que nosotros nos corregimos y aceptamos la voluntad de Dios, porque es que tú dirías, porque eso yo lo sé, ese es el error que cometemos mucho. Y ese es el error que cometo yo, porque yo lo sé, todos lo sabemos, pero tampoco tú dejas que otros sigan impartiendo esa sabiduría, esa palabra que viene de parte de Dios. Por eso no te dejas instruir, no te dejas corregir por otro que te quiera ayudar cuando esas personitas que vienen de parte de Dios te corrigen. Pero lo triste de todo es que siempre lo sabemos, pero es que todos no lo sabemos, porque lo único que lo sabe es Dios. Y es importante nosotros dejarnos corregir de la manera correcta, porque si no, continuaremos en el maravilloso desierto. No es malo estar en el desierto. El desierto nos ayuda a nosotros alinearnos al plan que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres tener descanso en tu alma y descansar en el Señor, nosotros sabemos que la única manera de nosotros descansar en el Señor es cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor. Porque ahí nosotros podemos encontrar el descanso que tanto nosotros le pedimos al Señor. Porque nos sentimos cansados. No voy a decir que somos humanos, porque todos lo sabemos. Pero ya este es el momento de que ese descanso que de verdad tú necesitas porque te sientes, porque estás enferma y ya estás cansada de vivir el mismo procedimiento, o porque tú no ves nada, o porque estás en una deuda que no sabes ni cómo qué hacer con ella, o estás viviendo un tiempo de escasez, que no tienes dinero, no tienes para comer, no tienes para alimentarte, o estás metida en una depresión. Todas estas cosas tienen un tiempo y tienes que pasar, como dije, o permanecer en el desierto hasta que tú no estés segura. Mira, el Señor da lecciones de vida de una manera sobrenatural. Y una de las lecciones que Dios nos recuerda, y es la que te recuerdo a ti, aunque tú estés en el desierto, eso no quiere decir como si estuvieras en tu tiempo actual, como si estuvieras atrasada. Estar en el desierto es una bendición, porque en el momento que ya Dios te prepara y te saca de allí, tú vas a ir a lograr y cumplir el propósito que Dios ha depositado en tu vida. Pero ¿de qué te vale salir antes de tiempo del desierto?
Si continúas igual, es importante tú permanecer allí, dejarte corregir adecuadamente y no estar preguntándote por qué tú todavía sigues en un desierto. No es malo estar ahí, pero eso no quiere decir que tú vas a pasar 40 años como el pueblo de Israel. También tiene que haber el momento de que tú tomes la decisión de que ya tienes que salir de allí. Porque de ti depende si tú quieres salir o quieres permanecer allí. O si saliste y tuviste que volver otra vez porque todavía sentías que todavía no estabas preparada, puedes hacer. Y no debes de sentirte vergüenza porque tú hayas vuelto otra vez. Lo que deberías de sentirte totalmente contenta y feliz porque entendiste que tuviste que volver allí para ser instruida, para ser corregida y para que el Señor continúe esa sanidad que solamente Él nos seguirá dando hasta su venida. Y podamos seguir agradeciéndole al Señor porque no tuvo que pasar por el desierto. Porque lo más importante que Él quería hacer en nosotros era hablar a nuestro corazón. En Oseas 2:14 dice que Él nos llevará al desierto para hablarnos a nuestro corazón. Amén. Así que terminamos este maravilloso tiempo dándole gracias al Señor porque todavía no tienen el desierto. Dándole gracias al Señor porque todavía nos sigue instruyendo. Para que nosotros podamos cumplir ese maravilloso propósito que el Señor tiene en nosotros. Para que nosotros podamos ir a las naciones a compartir su palabra. Para que otros también puedan venir a los pies de Cristo. Y oramos y le damos gracias a Dios por habernos traído hasta aquí. Gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí. Porque tu palabra siempre es vida y eficaz. Tu palabra es más cortante que un alma de doble filo. Gracias por reagullirnos, por hablarnos, por seguir instruyéndonos y llevarnos a donde tú nos quieras llevar, Señor. Y cada persona, Señor, que después pueda escuchar la transmisión, también pueda ser edificada con tu palabra compartida, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo le habla, reagulle y le muestre en dónde está parada, hacia dónde tiene que caminar. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso, maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Mi bella hermana, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, por ser valiente y esforzada. Te invito a que puedas compartir la transmisión, darle like para que otras personas también puedan recibir esa palabra de parte del Señor. Nos vemos mañana en el maravilloso devocional. Muchas bendiciones. Que Dios me la continúe bendiciendo. Amén.